Seguimos en el contexto. Donald Trump ha anunciado en su cuenta de X que va a imponer un arancel del 100% a los países que integran los BRICS en caso de que intenten desdolarizar sus economías. Para analizar este tema nos acompaña Werner Schuller, analista político y economista. Werner, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Oscar. Bueno, Werner, este anuncio definitivamente puede ser visto como una amenaza para los países que integran los BRICS. ¿No consideras que al final podría ser contraproducente? A ver, vamos a entender primero qué cosa es lo que se dice y qué cosa es lo que se hace, ¿no? Con los antecedentes que ya tiene Donald Trump de haber sido presidente de los Estados Unidos de 2016 a 2020, nos damos cuenta que él tiene una estrategia o tiene un estilo negociador, pero es un estilo de negociación agresivo. Entonces, en mi opinión, lo que está haciendo, más allá de que pueda yo estar equivocado, pero en mi opinión lo que está haciendo es poniendo la vara en un lugar a donde le conviene a su esquema de negociación. Sin duda, es obviamente consciente de que lidera o va a liderar a partir del 20 de enero la nación más poderosa del mundo, de lejos, ¿no? Por lo tanto, creo que más que una amenaza, creo que es decir, señores, vamos a sentarnos a negociar y vamos a establecer reglas de juego, ¿no? Que pues nos pongan en una situación de competencia y en la que no estemos sufriendo elementos distorsionadores, ¿no? Como competencia desleal, etcétera. Claro, pero este estilo, ¿no crees que podría fortalecer la idea de estos países de establecer una moneda en común alternativa al dólar? A ver, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede. Comencemos con los antecedentes, porque se habla mucho de BRICS como si fuera un bloque económico, y eso está lejos de ser un bloque económico y las razones son diversas, ¿no? Vamos a entender dónde nace. El término BRICS lo acuña Jim O'Neill, que ahora es presidente de Goldman Sachs. En esa época era el analista global más importante que tenía esa compañía, y los define, y esto es en 2001, y los define no como un bloque de países, los define como, los tipifica como los países que van a tener, según su visión, van a tener relevancia económica y que pues estarán entre los que lideren el crecimiento económico en el mundo. Y ahí habla de Brasil, ahí habla de Rusia, de India y de China. ¿Ok? Entonces, para comenzar, esto no es que nació como una sociedad o un bloque o un intento de unión. Primer elemento. El segundo, y eso confunde un poco, hoy se pretende construir sobre esa definición un bloque político más que económico. Y eso me lleva a al segundo tema, o a la segunda razón. Es que son países que compiten entre ellos. Tenemos que entender que lo que ellos están buscando es conquistar, valga el término, los mercados desarrollados, a donde tienen los mayores niveles de consumo en el planeta. Y estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea y los países desarrollados en Asia también. Por lo tanto, yo veo muy complejo que ellos logren construir un bloque económico propiamente dicho, como por ejemplo la Comunidad Europea o el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y de allí saltar a una moneda común, pues si está lejos el que sea un conglomerado económico, pues mucho más lejos está que logren una moneda común. Efectivamente, si es que ya el propio control del euro es complicado entre países que tienen culturas más o menos similares, occidentales, ¿cómo sería el establecimiento pues, de una moneda en común de países que incluso son muy distintos, como la India o como China o Rusia? Ahora, en caso de que Donald Trump llegara a aplicar este arancel, quizá por otros motivos, ¿esto qué implicancias podría tener? Bueno, definitivamente va a tener un efecto si es que eso se da. Yo creo que va a haber más moderación y el discurso va más allá de lo que creo que va a ocurrir, pero pongamos en el escenario que eso se dé, definitivamente va a tener un efecto importante. Y cuando eso ocurre y los mecanismos son de largo plazo, o el arancel en todo caso es de largo plazo, varios años, por lo menos 4, pues van a tener que acomodarse. Y cuando digo acomodarse es aplicar tecnología para lograr niveles de competitividad
variar sus mercados de destino. Entonces, va a ser muy complejo. Por eso digo que la capacidad de negociación que tiene Estados Unidos con el mercado más grande del planeta, con 333 millones de habitantes que en promedio tienen $80.000 al año para consumir y gastar, ¿no? De lejos una de las economías más ricas del planeta, los va a poner en problemas. Y lo que va a ocurrir, me parece a mí, es que si ahora compiten, como explicaba yo, por entrar a estos mercados desarrollados, digámoslo así, y occidentales, imagínate lo que será después, ¿no? China y Rusia son competidores, Brasil es competidor de China y es competidor de Rusia, y de India ni lo digamos. Además hay otro tema importante que hay que poner encima, que hay conflictos geopolíticos complejos entre estos países, ¿no? El avance chino, Han, en el este de Rusia es importante y es un tema que hoy no llama la atención, pero lo hará después. Tienes el noroeste de China, donde también hay, de India, donde también tienes conflictos con los chinos. Entonces, es muy complejo, ¿no? Que estos puedan resolver y unirse, si quieres, para poder contrarrestar el efecto que una política dura y proteccionista de los Estados Unidos pueda ejercer en ellos. Y en caso de, digamos, no establecer una moneda en común, que es algo muy difícil, ¿ves posibilidades de que busquen fortalecer sus propias monedas en contra del dólar, desdolarizarse, o muy difícil? Es que eso depende de una serie de elementos, ¿no? Depende de, para comenzar, la productividad de cada uno de estos países, y ahí hay diferencia. Rusia es un país que tiene niveles de productividad pobres, la China tiene mejores niveles de productividad, pero a su vez está basada la China en, lo sabemos todos, en utilización de mano de obra barata. Vamos a simplificar el modelo. Es un país tremendamente tecnológico, pero solamente una parte de su economía. Son 1.400 millones, de los cuales 1.000 viven hace siglos en cuanto a desarrollo económico y capacidad adquisitiva. Entonces, cada país va a tratar o trataría de acomodarse a su manera. Y, como digo, lograr estabilizar la relación con el dólar solo depende, o depende en gran medida, de cómo han ido generando reservas. Lo que sí que es verdad es que en estos años, en estos últimos 10 o 15 años, sobre todo la China ha venido comprando grandes cantidades de oro, tratando y buscando generar un nivel de reserva suficiente que ayude a proteger el valor de su moneda, ¿no? Ahora, en el contexto ya más político, ¿consideras que verdaderamente estas economías unidas, ya sea al margen de que puedan o no establecer una moneda en común, puedan verdaderamente representar una alternativa en este mundo multipolar a los países que son liderados por el Occidente, empezando por Estados Unidos? En el mediano plazo, de ninguna manera. Y vamos a ser concretos y no pongamos ejemplo o no pongamos terminología compleja, economía o política. Veamos nada más a dónde prefiere vivir la gente, ¿no? A dónde prefiere vivir casi todos los habitantes del planeta, si tuvieran que moverse o si quieren mejorar, buscan Occidente. Entonces, tenemos que entender que esto no es solo el dólar, ¿no? Y no es solo Estados Unidos, estamos hablando en general de Occidente. La estabilidad monetaria y la consolidación del mercado occidental, para entenderlo no territorialmente, no geográficamente, sino en función a economías libres, etcétera, lo que entendemos como el mundo occidental es una estructura organizada. Entonces, no es solamente decir voy a liberarme del dólar y voy a ver cómo es que logro un nivel de hegemonía mayor al que tengo en relación al dólar y en relación a los Estados Unidos. Es en relación a toda la economía occidental. Entonces, yo no sé qué cosa pueda pasar a largo plazo, porque pues, el mundo puede sufrir algún elemento distorsionador, pero la perspectiva y la tendencia es, yo creo, la contraria. Yo creo que es la occidentalización, valga el término, de estas economías que pretenden abrir su propio camino, pero que poco a poco, y la India es un ejemplo mucho más potente todavía, porque además es un país que tiene raíces occidentales, para ponerlo claro,
creo que mucho más claro está que van a irse incorporando de alguna manera a el mundo occidental más que siendo un competidor. ¿Mm? Ahora, pero además, efectivamente, las sociedades en general en el mundo, las poblaciones migran hacia los países occidentales, pero estamos en un contexto que muchos señalan de decadencia de Occidente, de euroescepticismo, de un gobierno de Trump que se considera en cierta medida aislacionista. ¿No crees que esto podría perjudicar este escenario que mencionas y a la vez aumentar el peso que tienen estas potencias emergentes conocidas como los BRICS, a los que en enero de este año se unieron más países, además? Sí, pero, y lo digo con muchísimo respeto, ¿no? Pero no ha movido la aguja, si es que existe aguja para medir a los BRICS, insisto, como un bloque económico, y yo digo que no lo son. Bueno, en primer lugar, yo no comparto que estamos en decadencia, Occidente, yo no comparto que Occidente esté en decadencia, simplemente hay que mirar cómo evoluciona el bienestar y cómo evoluciona la calidad de vida en nuestros países y cómo evoluciona en los países que supuestamente van a tomar el espacio, según este discurso, desde mi punto de vista, trasnochado y que no es acorde a la realidad. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo dije hace un momento, Estados Unidos es un país que tiene 330 millones de personas que en promedio tienen $80.000 al año para consumir y gastar. Estamos hablando de números importantes. La China tiene 1.400 millones y de esos 1.400 millones tienen $12.000 en promedio. Y además la distribución del ingreso que tienen es brutal. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que analizar y tenemos que ver y meter en la ecuación es cómo van a resolver estos países emergentes, los llamados BRICS, cómo van a resolver los problemas de inclusión y de integración de 2/3 de su población. Y hablo de la India y hablo de la China. Y eso solo se logra con desarrollo económico. Y el desarrollo económico ya sabemos que está basado en libertades económicas, en emprendedurismo individual, empresarial, etc. Entonces, yo no creo que estén en decadencia. Por otro lado, una política aislacionista me parece hablar demasiado. Una cosa es ser proteccionista y, ojo, vuelvo al mismo punto, veremos el nivel de aranceles o el nivel de mecanismos que utilice la administración Trump para lo que yo vislumbro como un proceso de negociaciones más que un proceso de aislamiento, ¿no? No tiene sentido aislar a los Estados Unidos. Lo que pretenden, y hay que recordar siempre que a Donald Trump lo han elegido los americanos, ¿no? No lo han elegido los rusos o los chinos o los alemanes. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene a su país? Hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Efectivamente, al margen de que existan corrientes que cuestionan la Unión, pues, la Unión Europea, de que haya posturas que si bien apoyan a Donald Trump en la idea pues, de aislarse un poco más, el hecho es de que el sistema económico hegemónico es pues, el capitalismo y el sistema político que impera en las sociedades occidentales es la democracia representativa. Y ante ello la alternativa pues, son las potencias emergentes que digamos, no representan una alternativa en el sentido pues, de libertades civiles y políticas y que al margen de que estén creciendo económicamente no tienen digamos, un sistema tan liberal como el que ha existido hasta o continúa digamos, vigente en las potencias occidentales. Werner, ha sido un gusto. El gusto ha sido mío, Oscar. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos.